Esta historia comienza con un chico llamado Tien Ran comprando en el supermercado, mientras las autoridades advertían a los residentes sobre los nuevos casos en los que los animales habían empezado a atacar a las personas debido a un brote de virus desconocido. Él había ido al supermercado para comprar más suministros porque sabía que algo malo iba a suceder. Las personas estaban hablando sobre cómo las nuevas enfermedades estaban acabando con la vida de muchos residentes. Después de comprar los suministros, él los cargó en la camioneta y se dirigió a su casa, ya que tenía que prepararle la cena a su hermana pequeña, Han Han. Mientras conducía, su prometida le llamó para decirle que podía conseguirle un buen trabajo a cambio de que dejara a Han Han en el orfanato. Él se negó, ya que ella era su familia más preciada. Su prometida, al oír esto, rompió con él, ya que no quería cuidar de una niña a cambio de nada. Mientras estaba distraído, un animal cruzó la carretera y, debido a la alta velocidad del vehículo, el coche acabó chocando contra el animal. Él pensaba que debía tratarse de un perro callejero, pero al mirar más cerca, se dio cuenta de que era una oveja que estaba viva con los sesos fuera. La oveja se apartó de la carretera y se metió en los arbustos. Él estaba asustado, pero pensó que era mejor no llamar a la policía. Después de un rato llegó a su casa. Nada más llegar, su hermana vino corriendo a saludarle junto a sus dos perros llamados Xiao Bai y Xiao Ha. Ella estaba contenta, ya que él había traído un montón de cosas. Él le dio una bolsa pequeña y ambos se dirigieron a casa. Por el camino, Han Han le dijo que había llenado el granero de hierba, había cambiado el agua y había regado los cultivos y ahora tenía mucha hambre. Mientras avanzaban por los cultivos, Xiao Bai empezó a comerse la cosecha. Han Han le dio un golpe y le dijo que la cosecha no era para él. Por el camino, pasaron por el granero, y uno de los toros que ya había sido infectado por el virus empezó a mirarlos agresivamente. Mientras preparaba la comida, la radio les comunicó que esta noche se iba a producir el eclipse total de sol más espectacular del siglo. Mientras comían, la reportera comenzó con la cuenta atrás y el cielo empezó a volverse oscuro. Seguidamente, la luz se fue y empezó a hacer mucho frío. El perro empezó a ladrar, así que ambos salieron de casa y quedaron impactados al ver una tormenta de nieve en verano. Él le dijo a Han Han que se quedara en la casa mientras él iba a encerrar a las vacas y las ovejas junto a Xiao Ha. Ambos se dirigieron hacia el granero, pero por el camino, la tormenta se fue haciendo mucho más fuerte y el sol fue tapado por la luna completamente, haciendo que una luz brillante apareciera en el cielo. Mientras él estaba impresionado al ver la belleza del eclipse, Xiao Ha presintió que algo no iba bien. Él se dio cuenta de que las plantas, las ventiscas y el sol eran muy extraños. En ese momento, Xiao Ha empezó a ladrar para avisarle que detrás suyo había un toro mutante. Gracias a los ladridos, él se dio la vuelta y esquivó la embestida del toro mutante. Él pensó que si luchaba cuerpo a cuerpo, él no iba a tener ninguna oportunidad contra el toro. Así que huyó para buscar su arco compuesto. Mientras tanto, el toro empezó a atacar a Xiao Ha. Él cogió su arco y apuntó hacia el toro, pero en ese momento, una interfaz azul apareció para guiarlo. Él se asustó y disparó rápidamente las 4 flechas que tenía contra el toro mutante. A pesar de tener 4 flechas clavadas en la cabeza, el toro seguía vivo y estaba listo para embestir de nuevo. Mientras buscaba más flechas, una ventana apareció de nuevo para decirle que tenía 0 flechas. Mientras estaba distraído, el toro mutante aprovechó este momento para embestirlo. Xiao Ha se acercó a él y empezó a morderle sus pantalones y empezó a ladrar hacia la casa. Él entendió que si la vaca había mutado de repente, entonces Han Han estaba en peligro. Dentro de la casa, Xiao Bai también había mutado. Ella no sabía lo que estaba sucediendo e intentó calmarlo, pero Xiao Bai se puso más agresivo e intentó atacar. Pero en ese momento, Tien Ran apareció y le dio una fuerte patada. Rápidamente cogió a Han Han para llevarla a una casa segura, ya que afuera había mucho peligro. Después de unos segundos, llegó a una granja y otra ventana del sistema apareció para decirle que tenía 4 vidas a su alcance. Él no sabía lo que era esta ventana ni por qué había aparecido, así que dejó a Han Han en la granja y le dijo que no saliera fuera, pase lo que pase. El número de vidas a su alcance aumentó a 5, y Xiao Bai apareció por la espalda y lo atacó. Xiao Ha vino rápidamente y empezó a pelear. Mientras ellos peleaban, Tien Ran empezó a huir del toro mutante. Por el camino, cogió una hacha y se puso enfrente de un árbol. El toro mutante embistió, pero él lo esquivó en el último segundo, haciendo que sus cuernos se quedaran atrapados en el árbol. Justo cuando estaba a punto de darle el golpe final al toro mutante, Xiao Bai apareció por la espalda y le mordió en el cuello. El toro aprovechó este momento para liberarse y también lo embistió y le clavó sus cuernos.
mientras sus ojos se cerraban, otra ventana apareció para decirle que la partida de supervivencia del fin del mundo estaba en curso, y seguidamente, más ventanas empezaron a aparecer. Aún estando al borde de la muerte, él estaba dispuesto a acabar con las bestias mutantes para salvar a Han Han. Pero no pasó mucho tiempo antes de que perdiera la conciencia, y otra ventana del sistema apareció para decirle que el juego del juicio final se había emparejado con éxito. El juego del apocalipsis se cargó correctamente y él fue elegido como jugador. Él poseía una casa solariega mal estacionada de nivel 1, así que el sistema le recompensó con una habilidad llamada el Ojo de la Verdad, y para subir de nivel a fortaleza le hacían falta 8 millones de puntos. Él se despertó, pero no sabía cómo estaba vivo. Él recordaba que había sido atravesado por el cuerno del toro, vio que su ropa estaba rota, pero la herida no estaba. Al mirar a su alrededor, vio que el cuerpo del toro mutante estaba partido por la mitad y Xiao Bai estaba inconsciente. Él no sabía lo que había pasado después de que perdiera el conocimiento. El sistema le dijo que este poder destructivo estaba más allá de lo que los humanos podían hacer. El sistema le mostró que después de que perdiera el conocimiento, su identidad como jugador fue activada y obtuvo un increíble poder con el que de un puñetazo noqueó a Xiao Bai y de un hachazo cortó la cabeza del toro mutante. Él había estado muerto, pero sus heridas habían sanado y había obtenido un poder que no era suyo gracias al sistema. Una ventana le notificó que el juego había sido cargado con éxito, su refugio había sido vinculado, el centro de puntos había sido activado y las recompensas para novatos habían sido distribuidas. Un rayo implantó la información directamente en su cerebro, informándole que la primera ronda de la ola de destrucción se había acabado, y la segunda oleada estaba a solo 0 días. Su refugio era su única fortaleza en la que podía confiar. Su tarea como jugador era sobrevivir al juego apocalíptico y hacer su refugio un castillo más fuerte. Xiao Bai estaba desmayado y, según el sistema, tanto él como el toro habían mutado después de comer las plantas envenenadas por error. Después de la mutación, el cuerpo era más fuerte y el carácter era muy cruel. Él envolvió el cuerpo de Xiao Bai para ponerlo en una jaula para evitar que atacara más. Él entró al granero y vio que el sistema eléctrico aún no se había restablecido y no había señal para el móvil, pero aún seguía teniendo los generadores diésel. Usando la luz del móvil empezó a buscar a Han Han. Después de un rato, vio que estaba en una esquina durmiendo. Ella le preguntó sobre Xiao Bai. Él le respondió que Xiao Bai estaba herido y no podía reunirse con ella de momento. Usando los puntos de recompensa, él podía comprar unas semillas que se podían plantar en tierra envenenada, pero estas semillas eran súper caras y él actualmente no tenía muchos puntos. Todos los suministros que habían estado en contacto directo con el suelo ya estaban contaminados, y con la actual desconexión, la situación exterior no iba a cambiar. Él debía hacer frente a todas las fuentes de contaminación. Él bajó al sótano de su casa y encendió el generador diésel, cogió una de las pistolas y puso un walkie al lado de Han Han, y abandonó la casa para dirigirse a la ciudad. Por el camino, todos los animales mutantes empezaron a perseguirlo porque se sentían atraídos. Entonces, una camioneta armada llegó y ahuyentó a los animales con una torreta, después aceleró para detener su coche. El soldado le apuntó con la torreta. Él era un soldado del ejército estacionado en la base central. El soldado le dijo que salir fuera era muy peligroso y que si necesitaba suministros podía dirigirse a uno de los puntos especiales habilitados para suministros. Los militares estaban usando aviones y helicópteros porque había muchos animales mutantes. Él estaba dirigiéndose a la ciudad porque estaba preocupado por Chong Li, su ex prometida. La ciudad era un completo caos, ahora solo había coches de la policía patrullando las calles. Ahora solo quedaba una ambulancia y el hospital no tenía más camas para los pacientes. El servicio de emergencias había sido desactivado porque el sistema médico actual estaba semiparalizado y era incapaz de hacer frente a los efectos secundarios de las plantas radioactivas. El gobierno había puesto varias oficinas de adquisición de suministros por toda la ciudad. Los ciudadanos debían hacer cola y cada uno tenía una cuota de compra. Pero todo era un caos. Mientras algunos no tenían para comer, otros se peleaban por comida. Mientras iba a casa de Chong Li, una camioneta apareció enfrente, y de esa camioneta un hombre gordo salió a venderle comida porque le había visto merodear por los grandes almacenes. El protagonista presentía que algo estaba mal con la comida y le dijo al hombre que si le daba un mordisco delante de él se lo iba a comprar todo. El hombre se puso nervioso e intentó forzar su ventana. El protagonista le sacó una pistola y le dijo que si le disparaba en este tipo de negocio, nadie iba a culparle. El hombre se fue resentido porque estaba en una mala racha.
Tienran finalmente llegó hasta el piso de su ex prometida. Al tocar la puerta, ella no respondió, así que cogió las llaves de debajo de la alfombra y entró en su casa. Ella era una persona limpia, pero su casa estaba desordenada. Ella había comido frutas y pastilleros contaminados, por lo que había comprado los antibióticos de una compañía farmacéutica de mala reputación. No había rastros de sangre en la casa, y la cerradura de la puerta no mostraba signos de haber sido forzada, por lo que él no sabía a dónde había ido en este mundo caótico. Él volvió a su finca que se encontraba a las afueras de la ciudad, y el sistema le informó que la bonificación de la habilidad de refugio llamada el Ojo de la Realidad le permitía ver todos los objetos y criaturas como datos. La habilidad Permiso de Refugio de nivel 1 le permitía controlar el refugio remotamente, incluso si abandonaba el refugio. Él podía percibir la situación en tiempo real del refugio y todos los productos comerciales en cualquier momento. Actualmente no tenía muchas ganancias y su invernadero era ruinoso, pero él tenía pensado en actualizar los artículos de la granja usando los puntos. Mientras labraba la tierra, su hermana le avisó de que las semillas estaban brotando a una velocidad increíble. Estas eran semillas de hongos del tomate y tardaban 48 horas en llegar a la madurez y eran a prueba de radiación. Mientras ganara más puntos, Han Han y él podrían sobrevivir en este mundo apocalíptico. Él le había enseñado a Han Han varias reglas. Ella no podía comer alimentos dados por personas que no fueran su hermano mayor, no podía salir de la granja sin el consentimiento de su hermano. Si ella descubría un animal con un estado extraño debía esconderse y debía cuidar bien de Xiao Hai y no podía dejar que comiera al azar. Una ventana del sistema le avisó que los cultivos antirradiación estaban maduros y debía recogerlos lo antes posible. Estos tomates antirradiación eran ricos en nutrición y el consumo a largo plazo podía mejorar efectivamente la condición física. Él mordió uno de los tomates y el cansancio del trabajo que tenía desapareció. Ahora no solo tenía comida, sino que también obtenía bonificaciones de atributo a medida que los cultivos mejoraban. En este sistema todo funcionaba con puntos, el número de puntos variaba de una función a otra y el sistema de intercambio era la única fuente de puntos. El sistema de intercambio se utilizaba principalmente para la recuperación de cultivos, carne de ganado y minerales y dividirlos en diferentes precios según diferentes niveles. Los cultivos a prueba de radiación equivalían a 1 punto, los cultivos de medicina antigua equivalían a 100 puntos, los cultivos poderosos de nivel divino equivalían a 1000 puntos y los cultivos de ganancia de nivel superdios equivalían a 10.000 puntos. El sistema tenía un servicio completo, desde el suministro y la distribución hasta el reciclado. Con los puntos suficientes, él podría convertir su finca en una base militar de primera categoría en un abrir y cerrar de ojos. La cosecha de tomate le había ido muy bien, pero en cambio, la cosecha de grado de medicina antigua solo habían crecido 3 zanahorias porque solo tenía una tasa de madurez del 10%. Pero esta zanahoria podía eliminar todos los efectos negativos como el envenenamiento y la enfermedad, incluyendo los daños irreversibles causados por los efectos negativos. Él pensó en vender el 70% de la comida y canjearla por puntos, y el resto guardarlo en la mochila como reserva. Él vendió el 70% de la comida y la canjeó por puntos y el resto lo guardó en el inventario y recicló los 200 gramos, en total obtuvo 2000 puntos. Como recompensa por haber completado su primer reciclaje, el sistema le otorgó el logro del maestro reciclador y un pequeño robot reciclador. Él pensaba que el robot por ser pequeño era inútil, pero en un abrir y cerrar de ojos el pequeño robot recicló todo. Su conciencia estaba conectada con el sistema, por lo que el robot podía percibir directamente las instrucciones de su cerebro. Al ver que el robot agrícola era muy poderoso, él pensó en ganar más puntos para canjearlos por un robot de combate para la seguridad de Han Han. Él regresó a casa y le preparó piernas de pollo para celebrar el éxito de la germinación de las semillas. Ahora ya no tenían que guardar la comida, ya que podían plantar e incluso podían compartir la comida. Pero si alguien extraño se enteraba de que estaban cultivando comida en su casa, iban a ser multados y se les iba a prohibir comer durante 3 días. Tienran le dio la primera pierna de pollo a Xiao Ha por protegerlos. Han Han estaba contenta, pero también estaba triste porque Xiao Bai no estaba con ellos. Tienran la consoló diciéndole que Xiao Bai estaba herido y no podía verla por el momento, pero en cuanto se encontrara mejor iba a volver para jugar con ella. Una ventana del sistema le advirtió que alguien estaba tratando de invadir su casa. Al usar el escaneo del rostro de la víctima, vio que era el tío Nan. Él salió para preguntarle para qué había venido. El tío Nan había venido a pedirle un favor, su casa había sido asaltada y toda su comida había sido robada.
Ahora él no podía permitirse comprar la comida del supermercado porque era muy cara, así que había venido a pedirle algo de comida. Al principio, Tienran se negó porque no tenía muchas provisiones, ya que la comida que había plantado había sido destruida por la mutación. Pero después de oír que el tío Nan había ido a pedirle comida a muchos familiares y no había conseguido nada, él le dio una bolsa de comida de fideos instantáneos que le sobraban. Esta comida solo le iba a durar unos 5 días. Aunque ahora a él no le faltaba comida, en los últimos días la gente era impredecible y todavía tenía que aprender a ocultar sus secretos. Por la noche, Han Han y Tien Ran se dirigieron a la casa del tío Nan para llevarle un poco más de comida, ya que en el pasado él solía cuidar de su familia. Ella recordaba que él tenía un hijo menor que solía darle caramelo siempre. Después de un rato llegaron a la ciudad. Las calles estaban muy silenciosas. Al bajar del coche, empezaron a escuchar al tío Nan preguntándole a su hijo a dónde había ido ayer. Su hijo estaba vomitando sangre. Ambos se acercaron a la ventana y Han Han le preguntó si el hijo del tío Nan se iba a morir. Él le dijo que estaba bien y que no le mirara. Los síntomas parecían como si hubiera comido accidentalmente un vegetal contaminado. En ese momento, Tien Ran pensó que él podía ser el sujeto de prueba perfecto para probar las zanahorias. El tío Nan, desesperado, acostó a su hijo mientras no sabía qué hacer. En ese momento, una piedra rompió su ventana. Desesperado, intentó buscar al culpable, pero su hijo señaló la piedra y le dijo que alguien había tirado una bolsa de comida. Al abrir la bolsa, se encontró con un papel en el que decía que si quería salvar a su hijo, debía darle de comer la zanahoria. Nan pensaba que no era cierto, ya que ni siquiera los grandes hospitales podían curarle. Mientras los ojos de su hijo se cerraban con sus últimas fuerzas, le pidió que quería intentar comer la zanahoria a morir lentamente. Nan le dio la zanahoria a su hijo, y nada más comerla, empezó a vomitar sangre y poco a poco empezó a recuperarse. La electricidad también se restableció y la señal del móvil volvió. Tien Ran cogió el móvil y llamó a Chong Li, pero su número no estaba disponible. Ella estaba inconsciente en una furgoneta. Los secuestradores cogieron su móvil y lo apagaron para que no fueran rastreados. Ellos iban a entregarla a cambio de comida para unos meses. Mientras regresaban a casa, Han Han le dijo que Tan estaba vomitando sangre, pero después de comer la zanahoria, mejoró enseguida y su cuerpo cambió del color gris a azul. Al oír esto él pensó que ella era una niña que le gustaba mucho animación ya que estaba describiendo la situación de una forma gráfica. En ese momento, algo saltó encima del coche. Esta criatura era un mono mutante. Él salió de la carretera y el mono intentó atacar, pero él sacó la pistola y le dio un disparo, haciendo que cayera en el capó. Él aprovechó esta oportunidad y aceleró el coche para estampar al mono mutante contra un árbol, para luego darle el golpe final con la pistola. Al acercarse al mono, vio que tenía un número de serie. Esto era muy raro, ya que no había granjas ni zoológicos cerca. Él sospechaba que podía provenir de las farmacéuticas Ran. Ambos regresaron de vuelta, y Tien Ran le dijo a Han Han que se quedara a ver dibujos mientras él iba a ocuparse de un asunto importante. Él subió al ático de su casa, donde se encontraba Xiao Bai. Él sacó una zanahoria y se la dio para comer, ya que podría eliminar las toxinas de los vegetales tóxicos. Un rayo impactó en la casa, así que Han Han huyó del miedo y se fue a buscar a Tien Ran. Ella subió al ático y al verlo de espaldas, lo asustó, pero en ese momento quedó impactada al ver a Xiao Bai muerto en el suelo. Entre lágrimas, le preguntó si no tenían más zanahorias que pudieran salvar vidas. Él le dijo que las zanahorias no podían salvar a las formas de vida que ya habían sido infectadas con mutaciones, por lo que Xiao Bai ya no tenía salvación. Al día siguiente quemaron su cuerpo y lo enterraron junto a un árbol. Han Han estaba muy afectada por la muerte de su perro que se pasó todo el día mirando la tele. Mientras tanto Tien Ran salió a cosechar los cultivos antirradiación maduros. En total él cosechó 500 kilos de cultivos antirradiación y 10 kilos de medicina antigua. Él vendió todos sus cultivos y mejoró su invernadero en ruinas a un invernadero ordinario de nivel 2. El sistema le advirtió que su nivel de defensa del refugio era de nivel 3 por lo que solo podía protegerse contra pequeños animales salvajes lo que suponía un riesgo muy alto, así que le recomendó construir un sistema de defensa lo antes posible. Su primera prioridad debe ser mejorar la seguridad de la granja, ya que con el nivel actual de cultivos el crecimiento de puntos no era muy rentable. Así que sin pensarlo dos veces mejoró los muros del refugio, les puso rejillas eléctricas de pared y compró un radar de crucero. Él se estaba quedando sin puntos y debía conseguirle a Han Han algunos guardias mecánicos.
pero actualmente no tenía puntos para comprarlos, así que vendió los granos del almacén, ya que si se quedaba sin puntos los podía volver a conseguir. Con los puntos de venta de los granos compró un colibrí de nivel 1 y un sabueso de nivel 2. El colibrí poseía gran precisión, por lo que podría patrullar el área y ser un francotirador, mientras que el sabueso poseía una gran fuerza de ataque terrestre, por lo que era el guardián perfecto para Han Han. Él regresó de vuelta con Han Han con el sabueso y le dijo que a partir de ahora él iba a seguirla a todas partes y la iba a proteger. Y como nombre le puso Xiaobai. En las oficinas de las farmacéuticas Ran, un científico le informó al director general Liang Tianyu que ahora el sujeto número 7 era capaz de atravesar placas de acero de 5 milímetros, y la vicepresidenta Ren no estaba satisfecha por la falta de donación del equipo médico. Si ella se llegaba a enterar, entonces ella podría denunciarlos. Tianyu le dijo que solo era una chica con poca experiencia y este asunto se había llevado a cabo de una manera muy secreta. Él le ordenó que le dijera a Chen Nan que vigilara a Ren Xiao, ya que no podía dejar que arruinara su negocio. Si este plan le salía bien, él podría obtener una gran fortuna. Pero para su mala suerte, Ren se enteró rápidamente y fue a su despacho para decirle que el sistema médico en Nancheng estaba paralizado y como empresa debían guiar a los empleados para ayudar al hospital en vez de hacer experimentos con animales. Tianyu era un hombre de negocios, y el propósito de un hombre de negocios era hacerse con ganancias, y para esta enfermedad de clase mundial, él no creía que los métodos médicos actuales pudieran desempeñar ningún papel. Si su equipo podía desarrollar una solución, entonces podían volverse ricos. Si ella podía ayudar con el trabajo y aumentar la mano de obra, el progreso de este proyecto sería mucho más rápido. Tianyu le pidió formar una alianza y cooperar juntos para ganar más dinero. Sin pensárselo dos veces, ella aceptó, pero con la condición de ir al laboratorio y comprobar el progreso. Ella llegó al laboratorio usando una tarjeta que le dio uno de los científicos. El director del laboratorio le enseñó que el sujeto 7 era el único que no había enloquecido y que después del experimento, su poder se había multiplicado por 10. Uno de los trabajadores vino corriendo y le explicó al director que tenían un problema. El director canceló la visita y se fue, ya que había surgido una emergencia. Debido a que había mucha seguridad, el director la dejó sola en la sala. Ella activó su pinganillo y contactó a uno de sus hombres para que escaneara una entrada secreta. Ella entró en la sala secreta y quedó impactada al ver a la sujeto 51, Chong Li. De vuelta a la granja, Han Han y Tien Ran estaban cosechando el maíz. Debido a que habían trabajado por varias horas, Tien Ran empezó a preparar maíz asado. Han Han empezó a comer, y él recordó que el apetito de ella había superado al suyo recientemente y pensó que era debido al cultivo del sistema. Después de comer vegetales a prueba de radiación, los datos corporales de Han Han y los suyos habían aumentado mucho. Si ella seguía comiendo a este ritmo, él pensó que ella iba a convertirse en una Barbie gigante. Mientras comían, una ventana le avisó de que tenía visita. El visitante era Tan, que había vuelto con los alimentos que Tien Ran le había entregado el otro día a su padre. Él había venido para darle un poco de comida por haberles prestado fideos instantáneos el otro día. Tien Ran le preguntó de dónde había sacado la comida. Tan le respondió que alguien con buen corazón lo había dejado en su patio. Tan había venido a pedirle el coche ya que había oído que en la ciudad de Nancheng alguien había abierto un nuevo mercado, y tenía bastantes cosas buenas. Él quería que Tien Ran le acompañara ya que él no tenía el carnet de conducir, y no se sabía el camino. A Tien Ran le venía bien llevarle ya que originalmente él tenía planeado ir a ese mercado para preguntar sobre la situación, y además ahora ya no tenía que preocuparse de dejar a Han Han sola, porque ahora tenía robots guardias cuidándola. Él le dijo a Han Han que se quedara en casa y no le abriera la puerta a desconocidos, y mientras él y Tan iban a comprar, y a cambio él le prometió traer dulces, ella le respondió que no había problemas, porque su nuevo perro Dubai era increíble, pero al enterarse de que Tan también iba ella quería saludarle. Ella se escondió en el coche y saludó a Tan. Después de ver que su cuerpo había cambiado de color, ella se quedó impresionada. En ese momento Tien Ran la sacó del coche y ellos se fueron. Por el camino Tan sacó el móvil y empezó a escribir mensajes. Al ver que Tien Ran lo estaba mirando lo guardó rápidamente. Tan le dijo que no tenía dinero suficiente y le había pedido un préstamo a un amigo. Mientras Han Han miraba la tele ella recordó que Tan también podía cambiar de color. La última vez que ella lo había visto estaba de color verde y ahora estaba de color rojo. Por el camino Tien Ran le entregó algo de dinero, ya que en el pasado, él había ayudado mucho a su familia. Él no quería aceptarlo pero Tien Ran se lo dio a la fuerza. Para llegar a la ciudad, ellos debían seguir el camino recto, pero justo cuando llegó el momento de girar, Tan cogió el volante, y le dijo que el camino recto estaba cortado,
y le recomendó tomar el camino de la derecha. Para él era extraño, ya que él había estado yendo por esta carretera todo el tiempo, y esta era una carretera principal, así que a menos que ocurriera un desastre natural no podía estar cortada. Tan nervioso, le dijo que un amigo le había dicho que la carretera estaba cortada. Tien Ran sospechaba de él, así que le dijo que llamara al amigo, porque él mismo lo quería escuchar. Tan le dijo que si no giraba ahora sería demasiado tarde, y le pidió que confiara en él. Al ver su insistencia confió en Tan y giró al camino de la derecha. A lo lejos un hombre con vestido de guardia sabía que algo había salido mal, y Tan los había traicionado, pero él ya había enviado sus hombres al otro camino, porque sabía que algo así iba a ocurrir. Mientras conducían, Tan le pidió perdón a Tien Ran por haberle traicionado. Él le contó que su padre había sido secuestrado por los hombres de la farmacéutica Ran. Ellos le habían pedido a Tan que le sacara de la granja, para que pudieran capturar a Han Han, y así poder someterle y conseguir la cura para la mutación. En ese momento un coche empezó a seguirles a toda velocidad. Tien Ran finalmente comprendió que las preguntas que le había hecho Tan anteriormente, habían sido con el fin de averiguar si la granja estaba protegida. Él planeó ajustar cuentas con Tan más tarde, pero ahora solo quería matar a todos los guardias que habían entrado en la granja. Hace unos días, Tan no tenía nada de comer, así que sin querer, se comió una manzana contaminada que había entrado en contacto con el suelo. Su padre estaba bendiciendo a los dioses, porque una bolsa con comida había caído del cielo, y había salvado la vida de su hijo. Tan pensaba que si realmente existía un dios, entonces no debería haber ocurrido esta catástrofe global, y la bolsa que había caído de la ventana, había sido entregada por alguien que no quería ser identificado. Él salió de su casa y se dirigió a la casa de un amigo. Tan le pidió revisar las cámaras de vigilancia de su casa, con la excusa de que alguien había entrado a su casa a robar. Él entró a su casa, y accedió al ordenador, y vio que una furgoneta estaba estacionada cerca de su casa, y inmediatamente supo de quién era. Rápidamente volvió a su casa, y le contó a su padre que Tien Ran era quien le había salvado. Él tenía planeado vender esta información sobre el medicamento a la farmacéutica Ran, ya que estaban pagando mucho dinero por medicamentos especiales. Tan quería que ellos pudieran vivir en ese mundo apocalíptico, ya que con una sola bolsa de comida no iban a durar mucho tiempo. Su padre lo golpeó, y le dijo que si hacía esto, solo iba a condenar a Tien Ran y a su pequeña hermana. Después de huir por varios minutos, dos coches bloquearon la carretera, así que Tien Ran paró el coche, y se bajó junto a Tan. Entonces un hombre llamado Nan bajó del coche, y le contó que sabía que tenía los medicamentos para la intoxicación, y le pidió formar una alianza, ya que ellos querían la medicina para venderla y ganar dinero. Él le dio a elegir entre dos opciones. La primera era que cooperaba con ellos, y juntos ganaban dinero, y la segunda era que les entregaba la medicina a la fuerza. Tien Ran le dijo que solo tenía un medicamento, y lo había usado para curar a Tan. Nan no se creía esto, así que sacó el móvil, y le ordenó a sus hombres que entraran a la granja, y le dieran de comer una fruta radioactiva a su hermana pequeña. Tien Ran con una mirada asesina, les dijo que odiaba a la gente que le amenazaba. Él les dijo que tenía planeado matarlos a todos. Nan al ver que no tenía planeado colaborar, les ordenó a sus hombres que le atacaran, y le cortaran los tendones para dejarlo morir lentamente. En la granja los hombres de Nen, empezaron a demoler las paredes usando una excavadora. Furioso Tien Ran empezó a darles una paliza, y en la granja Han Han empezó a defenderse lanzándoles rocas explosivas. Gracias a que los cultivos habían mejorado su condición física, sin un arma de fuego ellos no eran rivales para él. Durante los últimos 7 días, él solo había estado comiendo los supercultivos, así que sus estadísticas eran mucho mejores que la de los de un adulto promedio. No solo su fuerza y velocidad había mejorado, sino que también sus huesos ahora eran mucho más duros, y la velocidad nerviosa era mucho más rápida. Él se cansó de usar su fuerza física, por lo que sacó una pistola, y empezó a eliminar a los guardias, ya que no los consideraba importantes. Él disparó a Nan, pero él consiguió esquivarlo, y aprovechó que Tien Ran se había quedado sin balas, para esconderse detrás de una piedra. En ese momento Tien Ran se acercó, y abrió el inventario para recargar su pistola, y eliminó al último guardia. En la granja, Han Han había eliminado a todos los invasores junto a las mascotas robóticas. Ella pensó que debía esconder los cuerpos, ya que si su hermano llegaba a enterarse de que ella era una niña violenta, él no le iba a preparar más comida. Tien Ran eliminó a todos los guardias menos a Nen. Él torturó a Nen para sacarle información. Nen le reveló que el general Tianyu estaba a cargo de todo, y mantenía este asunto en secreto, y actualmente solo los guardias sabían sobre este asunto.
Recientemente él había tenido un desacuerdo con otro vicepresidente, y ahora estaba intentando usar su autoridad para elevar su puesto a un nivel superior para reclamar el crédito frente a la oficina central, y así poder expulsar al vicepresidente fuera de la ciudad del sur. La compañía RAND tenía un monopolio al lado sur, y seguía siendo solo una filial de un conglomerado. El vicepresidente tenía un entre bastidores en la oficina central, y Tianyu no se atrevía a llevar este asunto a la oficina central, ya que si la información se filtraba, su reputación iba a ser arruinada. Tian le pidió a Nen que le llevara con Tianyu. Él llamó a Tianyu, y le dijo que habían atrapado a Tien Ran, pero él solo quería hablar cara a cara y quería ver al tío Nan. Tianyu aceptó quedar en el almacén 78, Tan se disfrazó como un guardia, y los tres se dirigieron al almacén. Después de unos minutos llegaron al almacén, y Tan le dijo a Tianyu que el mensajero había sido noqueado y tirado del coche, y Nen tenía dolor de estómago así que le había pedido a él, que llevara a Tien Ran hasta el almacén. El padre de Tan les intentó avisar de que si hablaban nadie iba a salir vivo. Tianyu al ver esto, lo tiró al suelo, y sus hombres le empezaron a dar una paliza. En ese momento, Tien Ran rompió el techo, y con su pistola apuntó hacia Tianyu. Él pensaba que Nen lo había traicionado. Entonces el protagonista le preguntó, ¿cómo es que había llegado a ser el jefe de Ran con un coeficiente intelectual tan bajo? Él le reveló que el hombre que se encontraba junto a Tan era Nen. Todos los guardias de Tianyu corrieron para ayudarlo, pero fueron eliminados por Tien Ran. Después de eliminar a todos los guardias, Tien Ran eliminó a Tianyu. Tan y su padre empezaron a pedirle perdón por haberle traicionado, pero él no tenía planeado hacerles daño, ya que no lo consideraba necesario, así que les pidió que juntaran los cuerpos mientras él iba a buscar el coche. Varios minutos después, juntaron todos los cuerpos, menos el de Nen. El tío Nan se acercó para recoger el cuerpo, pero en ese momento, Nen se levantó y le atacó en la pierna con un trozo de cristal. Nen sabía que iba a morir de todas formas, así que estaba dispuesto a llevarse uno con él. Él atacó con el cristal al tío Nan, pero en ese momento, Tan apareció y recibió de lleno el ataque. Inmediatamente, Tien Ran llegó en el coche y aplastó el cuerpo de Nen contra la pared. Usando sus últimas fuerzas, Tan le dio unos caramelos para Han Han y perdió la vida. El tío Nan furioso, cogió el cristal y lentamente acabó con la vida de Nen. Después quemaron el almacén y huyeron. En las farmacéuticas Ran, uno de los hombres le informó a la vicepresidenta Ren, que Tianyu había muerto, y todos los cuerpos habían sido quemados. Ella sabía que Tianyu se había metido con la persona equivocada, pero ella estaba contenta, y pensaba celebrar esta noche con varias botellas de vino. Tien Ran compró un botón bomba, y se lo colocó al tío Nan para prevenir que le traicionara en el futuro. Ambos regresaron a la granja, y Han Han escondió todos los cuerpos de los intrusos, y empezó a poner excusas, para que no fuera descubierta. Pero él lo sabía todo, así que le dijo que no hacía falta que lo escondiera, ya que a él no le importaba lo que ella hubiese hecho, porque era su familia más importante, y también estaba contento, al ver que ella era capaz de defenderse sola. Ella le dijo que empezó a ver luces brillantes proviniendo de las personas, su hermano era azul y Sayoja era verde, Tan era rojo y el tío Nan gris. Los que tenían luz roja eran personas maliciosas. Ella había obtenido esta habilidad hace una semana gracias a las verduras a prueba de radiación. Los cultivos redimidos por el sistema no tenían efectos secundarios, y tenían una probabilidad de mutación muy elevada. Él y Han Han habían comido estos alimentos durante unos días, y las funciones físicas de los dos habían mejorado, y Han Han había desarrollado la capacidad de ver las emociones de otras personas. Su habilidad era muy útil, así que le pidió a Han Han que si a partir de hoy veía a alguien con una luz roja debía avisarle inmediatamente. Después de esto se fueron a comer, y Tien Ran le reveló a Han Han que a partir de ahora el tío Nan iba a quedarse a vivir con ellos, y los iba a ayudar en su trabajo agrícola. Ella le preguntó sobre Tan. El tío Nan le dijo que su hijo se había ido a otro lado para expiar sus pecados. Ella entendió que cualquiera que intimidaba a su hermano no iba a durar mucho. Las manos del tío Nan ya estaban manchadas de sangre, y lo único que quería era vengar a su hijo. Para lograr este objetivo él estaba dispuesto a ser el perro guardián de Tien Ran. Hoy se cumplían 15 días desde el cataclismo, y el número de muertos había ascendido a los 43 millones, y actualmente el gobierno federal estaba movilizando activamente las reservas de alimentos y la tecnología de cultivo sin suelo iba a ponerse en producción a gran escala. El padre de Bai Jinyan le llamó para decirle que Tianyu había muerto, y ahora el proceso de mutación se había acelerado, y el cuartel general de la policía militar había capturado una bestia mutada de nivel 5 en las montañas del sur. Esto era muy raro,
ya que el nivel más alto que habían podido investigar era el nivel 3, que era el producto del catálisis artificial de Bai. No había intervención humana en las montañas profundas, y los bosques viejos y la vegetación radioactiva era abundante, incluso el nivel más bajo de especies que se canibalizan entre ellas se aceleró debido a la intensidad de la mutación. Y debido a esto la tecnología existente de la humanidad era vulnerable a una evolución natural desconocida. Así que su padre le encargó el laboratorio de Tianyu. Él quería que combinara su tecnología con la de Tianyu para extraer el virus. Los registros de hace 2 días estaban completamente normales, y la causa de la muerte de Tianyu estaba relacionada con estos 2 días, pero los registros de vigilancia de estos 2 días habían sido eliminados por Tianyu, así que las pistas se habían perdido completamente. Hoy era el día en el que Ren debía recibir al nuevo encargado para enseñarle el lugar para la construcción del nuevo instituto. Este nuevo encargado era Bai. Él vino junto a su asistente Kua. Él le pidió a Ren que le llevara hasta la ubicación del nuevo instituto. En la granja, Tianran había desbloqueado gran variedad de peces comestibles, incluso había desbloqueado los peces raros que eran difíciles de conseguir antes del apocalipsis. Antes ellos no podían permitirse comer este tipo de pescado, pero ahora podían comer tantos como quisieran. Ellos tenían planeado usar la excavadora para cavar un estanque. Primero marcaron el terreno con una línea. El tío Nan le preguntó qué edad tenía Xiao Ha, ya que ahora era mucho más grande que antes. Esto era raro, ya que él era un adulto, y no podía seguir creciendo. Tianran se dio cuenta de que Xiao Ha había crecido gracias a los cultivos antirradiación. Una ventana le avisó de que tenía 3 visitantes con un nivel de amenaza de 8. Los visitantes eran Ren, Bai y su asistente Kua. Ellos habían venido porque a Bai le gustaba la ubicación de la granja y era muy grande. Después de unos minutos llegó Tianran, y Bai le pidió que abriera la puerta, ya que tenían que hablar de un asunto importante. Él se negó y les dijo que no podía, ya que estaba ocupado. Ren le dijo que había venido a comprar su granja. A ella no le importaba el precio, ya fueran suministros o una casa en el centro de la ciudad. Tianran se negó, ya que le gustaba vivir en la granja, y no tenía pensado en venderla incluso por una montaña de oro. Kua se enfadó y golpeó la puerta. El sistema de seguridad se activó, pero Tianran le dijo que no le atacara. En ese momento, Bai se acercó, y le dio una bofetada, y le dijo que no volviera a actuar de esta manera sin permiso. Al ver esto, Tianran le pidió a Kua que se acercara, para luego darle un puñetazo, ya que él había golpeado su puerta. Ahora estaban en paz. Él les pidió que si no tenían más asuntos de lo que hablar, podían marcharse. Al ver que no estaba dispuesto a vender la granja, Bai se disculpó por la intrusión y le dio su número de teléfono por si cambiaba de opinión. Después de esto los 3 se fueron, y Tianran no esperaba que la gente de las farmacéuticas Ram pudiera encontrar su granja tan rápido. La visita podría haber sido para evaluar la situación o mera coincidencia, así que para aclarar las dudas, le ordenó al colibrí robot que lo siguiera. Ahora solo quedaban 10 días para la próxima temporada de destrucción, y la zona de cultivo estaba produciendo de manera estable, y la zona acuática había comenzado a excavarse. Actualmente no les quedaba mucha carne guardada, así que debían desarrollar una zona de ganado lo antes posible. Tianran preparó la comida usando la carne que tenía congelada y Han Han preparó una salsa de sésamo. Ahora que estaban en invierno, el tío Nan les dijo que no llevaran ropa tan ligera y no debían darse el lujo de comer carne todos los días, ya que la comida que les quedaba no les iba a durar mucho tiempo si seguían comiendo a esta velocidad. Tianran le contó uno de sus secretos. Él le reveló que la comida que tenían no era común, ya que si una persona la consumía regularmente, su cuerpo iba a experimentar cambios como no tener frío, mejora de la capacidad física e incluso podía desarrollar habilidades inusuales. Ahora que el tío Nan había comenzado a consumir esta comida, Tianran estaba ansioso por ver los cambios que iba a producir en su cuerpo. Al escuchar todo esto, el tío Nan pensó que lo había sacado de una película. Actualmente, la realidad se había vuelto como una especie de ciencia ficción debido al desastre, y la comida no les otorgaba superpoderes, sino que los evolucionaba. Tianran le dijo que hoy las personas de las farmacéuticas Ran le habían hecho una pequeña visita. Al oír esto, el tío Nan tembló de miedo y pensó que la única forma de que un viejo inútil como él pudiera hacerles frente, era comiendo la comida de la granja para volverse más fuerte. Esa misma noche, Tianran abandonó la granja en su moto y se dirigió a la ubicación del colibrí.
Ren llevó a Bai a su villa y les dijo que mañana les iba a buscar un nuevo hogar. Después ella se fue a descansar a su propia habitación mientras era seguida por el colibrí todo el tiempo. Ella pensó que era algún mosquito, así que lo ignoró y se dio una ducha con agua caliente. Después de admirar su belleza en el espejo, empezó a ponerse la mascarilla facial mientras el colibrí volaba a su lado. Al final ella empezó a cansarse, y al prestarle más atención al sonido, se dio cuenta de que no era un mosquito, sino que era un escarabajo, así que abrió la ventana para ver si volaba afuera. Mientras respiraba el aire fresco vio a Tianran al lado de su ventana. Rápidamente, entró por la ventana y le tapó la boca a Ren para que no llamara a los guardaespaldas. Luego le aclaró que la iba a soltar, pero le advirtió que no intentara pedir ayuda, ya que podría acabar con su vida antes de que los guardaespaldas pudieran llegar. Ren le dijo que podía coger todo el dinero que tenía en la mesa junto a las joyas y el oro, ya que ella estaba dispuesta a cooperar con él si no la hacía daño. Con el dinero y las joyas podía comprar comida para mucho tiempo, pero por desgracia él no había venido por el dinero. Al oír esto, Ren pensó que él había venido a abusar de ella, así que empezó a poner todo tipo de excusas para evitar esto. Tianran le tapó la boca y le pidió información sobre el culpable del asesinato de Tianyu. A pesar de que todos los confidentes de Tianyu estaban muertos, ella no sabía de dónde había salido, así que le preguntó si era uno de los hombres de Tianyu. Él le respondió que Tianyu le había hecho un gran favor en el pasado, y por eso ahora quería vengar su muerte. Él había oído últimamente que Ren había estado investigando la causa de su muerte, por lo que había venido a su casa para obtener información. Ren le dijo que tanto ella, como la policía habían investigado su muerte, pero no habían podido determinar quién era el asesino. Al escuchar esto, Tianran intentó echarle la culpa a ella, ya que después de la muerte de Tianyu ella había tomado su puesto. Ella se defendió diciendo que no tenía pruebas para culparla. También le dijo que Tianyu había hecho muchos enemigos últimamente, así que no era de extrañar que alguien hubiera tomado su vida como venganza. Actualmente, ella no tenía ningún sospechoso debido a que Tianyu había destruido todos los documentos y las grabaciones de vigilancia relacionadas con las conspiraciones recientes, por lo que sin una pista era imposible determinar al sospechoso. Mientras conversaban, Tianran empezó a oír pasos, así que rápidamente noqueó a Ren. Los pasos eran de la empleada doméstica y de Kui. Él empezó a forzar la puerta y después de varios segundos, rompió la puerta y entró a la habitación, pero para su sorpresa Tianran consiguió escapar a tiempo por la ventana. Él bajó por la ventana sin hacer ruido, pero aún así se topó con Bai. Tianran estaba sorprendido al ver que había sido descubierto a pesar de que no había dejado ningún rastro. Bai le dijo que sabía de su presencia gracias al detector de gravedad de la ventana de Ren. Él sabía que el delincuente iba a saltar de la ventana después de ser descubierto, para así evitar un enfrentamiento directo. Mientras Bai estaba distraído, Tianran aprovechó el momento e intentó atacarle usando su puño, pero para su sorpresa, Bai bloqueó el ataque usando su rodilla. Los huesos del brazo no se podían comparar a los de la rodilla, y según los cálculos de Bai los brazos de Tianran debían haberse roto debido al impacto directo de 700 kilogramos, pero a pesar de esto él no mostraba ningún signo de lesión. Él estaba confundido, así que le pidió una explicación. Al ver que Bai había conseguido bloquear el ataque, rápidamente se dio cuenta de que sabía pelear, y a pesar de que ahora su capacidad física superaba a la de una persona común, no podía pelear contra él, ya que no tenía mucho tiempo. Así que le dijo a Bai que no tenía tiempo esta vez, pero la próxima vez que se vieran iba a darle una paliza. Bai rápidamente intentó atacarle porque no quería dejarlo escapar, pero para su sorpresa Tianran le tiró polvo a los ojos y le dejó sin visión. Luego aprovechó que Bai estaba aturdido para escapar, y después de varios segundos los guardaespaldas llegaron al jardín. Bai se dio cuenta de que él era un hombre muy inteligente y su condición física era perfecta. Los guardaespaldas le ayudaron a levantarse, y él les dijo que no lo persiguieran, ya que era un hombre muy rápido. Después de lavarse los ojos, Bai se fue a la habitación de Ren y comprobó su estado. Luego le recitó unos medicamentos y le dijo a la sirvienta que no llamara a la policía, ya que no tenían ninguna evidencia. En ese momento uno de los guardaespaldas entró a la habitación y le dijo que el ladrón había robado su disco duro. Usando la moto, Tianran abandonó la villa y se fue a casa. Al llegar a casa encendió el portátil y desconectó el cable de internet para conectar el disco duro. El nombre de la carpeta que contenía el disco duro era Notas del Experimento, y no era un archivo confidencial de las farmacéuticas Ran. Según el informe, aunque muchos seres vivos habían muerto, Bai seguía creyendo firmemente que los alimentos radiactivos causaban cambios en el cuerpo. Según él, los seres que habían muerto habían tomado el camino equivocado en su evolución, y por eso habían muerto a mitad de camino.
Él creía firmemente que podía encontrar el camino correcto, y para llegar a esta meta él estaba dispuesto a sacrificar vidas humanas. Si lograba este objetivo, podía hacer que la humanidad avanzara hacia una nueva civilización a raíz de este desastre, y los humanos podrían compararse con dioses y su vida llegaría a extenderse hasta los 300 años. Valle intentó localizar alguna señal del disco duro, pero fue incapaz, y para que Qui no se preocupara, le dijo que no le importaba mucho el disco duro, ya que solo tenía algunos datos antiguos. Pero Bai sabía que si alguien llegaba a leer los informes, entonces la gente averiguaría el verdadero motivo por el que había venido a Nancheng. Según Qui, todo era muy raro, ya que justo acababan de llegar a Nancheng y ya habían sido atacados, así que le preguntó si podía ser obra de la persona número 7. Bai le dijo que si el número 7 hubiera querido hacerles daño, no habría mandado a un novato, y la persona que había robado el disco duro tenía una gran capacidad física, pero sus habilidades eran de un novato. Después de leer los informes, Tianran se dio cuenta de que Bai tenía los mismos pensamientos que él, e inmediatamente se dio cuenta de que los experimentos con los humanos ya habían comenzado. Al día siguiente en el corral, empezaron a aparecer animales de nivel 1, y al ver a los animales, Han Han le preguntó a Tianran de dónde habían aparecido. Tianran pensó que era complicado que Han Han entendiera lo del sistema, así que le dijo que tenía un bolsillo mágico de donde podía sacar cualquier cosa. Ella lo entendió al instante, y al ver esto, Tianran le dijo que esto era un secreto y nadie debía saberlo aparte de ella. Mientras tanto, ella empezó a pintar a un conejo. Al ver esto, Tianran se enfadó y le dijo que no jugara con la comida. Ella no los consideraba comida, ya que eran muy adorables. Al escuchar esto, Tianran le empezó a nombrar sus comidas favoritas, y le dijo que no debía encariñarse con la comida, ya que la pérdida podía ser dolorosa. Han Han le hizo caso, y le devolvió el conejo, y en ese momento una ventana del sistema apareció, para decirle que la zona de cultivo había producido un producto raro llamado autónomo. Él se dirigió al campo de maíz, y se encontró con el maíz albino. Este era un producto mutante extremadamente raro, y la posibilidad de que apareciera era de 1 entre 100.000. Al consumir este maíz, la persona entraba en un estado de furia, y su fuerza, velocidad y reflejos aumentaban 10 veces por 20 segundos. Este maíz era exactamente como las espinacas de Popeye, y Tianran empezó a buscar más, ya que quería encontrar más cultivos raros. Y después de buscar por un buen rato, no encontró nada, ya que este tipo de artículo raro era muy difícil de obtener. Para aumentar la probabilidad de obtener más artículos raros, al principio Tianran pensó en aumentar la densidad de siembra en un 50%, pero luego pensó que era mejor no hacerlo, ya que reduciría la calidad y el rendimiento de los cultivos, haciendo que las plántulas fueran débiles, así que su mejor opción era seguir trabajando de manera honesta. Mientras tanto, Ren finalmente se recuperó y al pensar en lo que había sucedido, enfureció y estaba dispuesta a atrapar al delincuente para darle un castigo. Si ella quería descubrir su identidad, no podía usar medios convencionales, pero por suerte ella encontró un pelo de Tianran que se había quedado pegado a su ropa. Ella bajó al salón donde Valle estaba bebiendo un té. Ella le dio las gracias porque la técnica de masaje que le había enseñado había funcionado y ya no sentía ningún dolor. También le dijo que había elegido una nueva dirección para su laboratorio cerca de la granja que habían visitado, ya que era un lugar tranquilo y aislado. Bai le dio las gracias, pero sabía que ella había venido a pedirle algo más. Ella quería que Bai la ayudara a encontrar a alguna persona en Nancheng que tuviera el mismo ADN que la muestra de pelo que tenía. Según Bai, usar un pelo para encontrar a una persona, era como buscar una aguja en un pajar, porque iba a tomar mucho tiempo y recursos para recolectar el pelo de todos los ciudadanos de Nancheng. Bai le preguntó si esa persona era muy importante para ella. Ella le respondió que no era muy importante, pero solo quería encontrar al delincuente que la había atacado. Al oír esto, Bai le dijo que no era difícil, y estaba dispuesto a ayudarla a encontrar al delincuente.